Si todo el board del Fondo Monetario cuestiona la emisión y dicen por qué le prestan la mitad de lo que del fondo a la Argentina, y hay aprobación de Lagarde, de Estados Unidos, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objeto? Si saben que Argentina no puede pagar, que está bien, que se van a llevar el territorio, pero no creo que el fin del Fondo Monetario es adueñarse del territorio. Ellos no van a venir a sentarse acá a administrar Argentina. Es decir, la administran para cobrar, para apretarte, pero ¿dónde quieren llegar? ¿Cuál es el eslabón? A ver, primero hago una aclaración para que no quede confuso. A ver. Del total de la cartera de préstamos, no del total del Fondo Monetario, sino de la cartera de préstamos, la Argentina se lleva el 54%, es decir, es el primer deudor del fondo, de allí el riesgo. Esa aclaración. Yo lo sentaría en la mesa de los 23 para que no se escape. Sí, en particular el delegado holandés le ha dicho de todo a la Argentina. Ahora, con respecto a lo que busca el fondo es un organismo rector que fue constituido, para decirlo en dos palabras, por las potencias vencedoras occidentales de la Segunda Guerra Mundial para concretar en la posguerra su hegemonía financiera internacional. Bien. Es decir, ya la tienen. La tienen. Ya la tienen. Ahora, es más, la tienen por partida doble, porque después de la Guerra Fría, producido el colapso, la implosión del sistema comunista, todo el sistema comunista se unificó dentro de un sistema financiero capitalista mundial. El Fondo Monetario no es necesariamente que tenga poder en sí mismo. El Fondo Monetario es el organismo técnico manejado por el sistema financiero internacional, que incluso es independiente del interés nacional de las grandes potencias. Sí. Y su función básica para mí está perfectamente claro. Es el auditor de los acreedores financieros del Estado. Ese es el rol real del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo experimentó la Argentina el año pasado. El año pasado todo iba bien, todos los funcionarios vendían expectativas, estaban cubiertas las necesidades de financiamiento, pero de golpe, en mediados de abril o antes, fines de marzo, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, le lleva la mala noticia al presidente Macri, ¿no? Yo parafraseaba la famosa frase de Houston, estamos en problema, le avisa al presidente Macri que de Wall Street los acreedores financieros no le van a renovar más deuda. Entonces el presidente Macri tenía dos opciones básicas. Una que hubiera sido la coherente, declarar el default, ¿verdad? Bueno, vos lo venía diciéndose mucho. Es blanquear el default, porque el default, hay que aclararlo muy bien para que no se confunda con el discurso ideológico. El default no es el repudio de la deuda, el default es la declaración, el reconocimiento de la insolvencia. Entonces los países no quieren, los gobiernos no quieren reconocerlo, porque el que reconoce un default reconoce que ha fracasado. Entonces, para encubrir en lo posible ante la opinión pública su fracaso, el gobierno Macri fue y pidió de emergencia la ayuda del fondo. Y el fondo le puso las condiciones del sistema. Nosotros representamos a los acreedores y ustedes tienen que pagar. Punto. Como los acreedores no quieren capital, quieren intereses, suban las tasas de interés. Entonces ahí empezó el desboque que se descontroló. Entonces, ahora tenemos un tesoro que por las tasas de riesgo país que le correspondería, que la Argentina en este momento ni puede tomar a esa tasa, tendría que estar tomando tasas en moneda extranjera al 12-13% anual, lo cual es una locura. Con un real que se aproximaría al 15%. Notable, en la crisis del 2001, cuando fue el megacanje de la Rúa Cavallo, se aceptaron tasas en dólares del 15%. Mirá. El año pasado, cuando se produce la crisis, es porque los acreedores financieros avisaron al gobierno que no le iban a renovar deuda. Entonces el gobierno, como digo, rompió el vidrio, pidió emergencia. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario le dé un préstamo puente para no interrumpirle los pagos a los acreedores. Entonces la finalidad es
que el encubrimiento del default lo está bancando el Fondo Monetario, pero no por la linda cara ni por el apoyo de Macri, sino para que los acreedores financieros no pierdan cobrar los intereses crecientes. Y entonces el gobierno llegó a tasa del orden de más del 10% en dólares. Y del 55, ayer creo que colocó LECAP y LETES a una tasa equivalente al 59-60% en pesos. Y el Banco Central está pagando el 74% por LELIQ y pases pasivos que son a 7 y a 1 día de plazo. Increíble. Es increíble. Es una estamos asistiendo al saqueo financiero más grande de la historia argentina.